Estamos agarrando textos, ¿no?, con todas sus complejidades, los estamos simplificando y los estamos convirtiendo en números para después poderlos analizar, ¿no?, de alguna u otra forma. El análisis de texto nos sirve en ciencia política, por ejemplo, para analizar discursos de políticos, para analizar posiciones de partidos políticos, para analizar tweets de la gente y de los seguidores de los partidos políticos. Pero también se puede utilizar en muchas disciplinas. Se puede utilizar en el mundo, fuera del mundo académico, se puede utilizar, por ejemplo, en el mundo empresarial para evaluar cómo la gente habla sobre sus productos, ¿no? Hay empresas que tienen gente leyendo, bueno, no leyendo los tweets, pero analizando los tweets para poder evaluar cómo se percibe cierto producto, para ver cuándo se está hablando de la empresa, están analizando los tweets. Y hay gente que evalúa también, por ejemplo, los comentarios que se ponen en las páginas web de hoteles y de diferentes servicios y de restaurantes para ver pues, cómo la gente habla, ¿no? Entonces hay mucho uso de esto. Y bueno, hoy lo que yo les voy a dar es como una pequeña introducción sobre lo que vamos a estar hablando hoy, mañana y hoy lunes, ¿no? Y el miércoles, y bueno, y espero que les pueda ser de utilidad y mañana y el miércoles vamos a tener un código para hacer un par de cosas con análisis de texto, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me gusta hacer un ejemplo real de más o menos cómo comienza todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un discurso de una persona de cierta nación sureña, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de quién puede ser? Eva Perón. ¿No? ¿Por qué? Descamisados. Ok, ¿por qué? Porque habla de descamisado. Ancianos. Creo que es obvio que es Argentina porque habla de Perón, ¿no? Entonces, esto es una nube de palabras. Esto es lo más básico que podemos hacer en términos de análisis de texto, ¿no? Cada palabra va a tener un tamaño que es proporcional a cuántas veces la palabra es mencionada en el texto, ¿no? Y son en los periódicos, en internet, no sé qué más, es uno de los recursos que más se utilizan, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ya varios de ustedes, y yo creo que la mayoría, identificaron que el discurso obviamente iba a ser de alguien en Argentina, peronista, y llegaron a decir que era Evita. ¿Pueden identificar cuál discurso de Evita es? ¿Cómo? El renunciamiento, exacto, ¿no? Yo no hubiese podido identificar eso, ¿no? Yo no tengo ni idea, si lo sé porque yo lo agarré el discurso de internet y lo puse, pero viendo solamente las palabras del discurso, ¿no?, y la relativa frecuencia de estas palabras, podemos de una vez inferir, ¿no?, de qué discurso es, ¿no? Sin necesidad de todo el embellecimiento que se hace a los discursos, ¿no? Con solamente las palabras, sus frecuencias, podemos más o menos tener una idea de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que el autor del texto está hablando, ¿no? Entonces, ese es el principio que nos va a regir estos días, ¿no? Nosotros vamos a agarrar los textos y los vamos a convertir en números. Y nos vamos a olvidar de cualquier tipo de regla gramatical que aprendieron en la escuela, ¿no? ¿Cómo está? ¿Aquí llaman escuela también? En la prepa, ¿no? Bueno, yo nunca me las aprendí, por eso es que me gusta convertir las cosas en números, porque yo nunca entendí que era sujeto, que era predicado, que era adjetivo, yo nunca entendí eso, entonces yo me olvido de eso y me enfoco en cuáles son las palabras más frecuentes y cuáles son las palabras más importantes de los textos, que no siempre son las mismas, y en base a eso hago los análisis, ¿no? Entonces, bueno, eso como para un poco para empezar. Pero así como, ¿qué es el análisis cuantitativo de textos, no? La definición, digamos, que a mí más me gusta es esta que provee Neuendorf, y dice que el análisis cuantitativo de textos va a ser un análisis sistemático, objetivo y cuantitativo de las características de los mensajes de texto, ¿no? Entonces, hay tres palabras clave que son las que guían todo lo que estamos haciendo, yo y todos los que estamos haciendo análisis de texto, ¿no? La primera es que es sistemático, ¿no? Sistemático
para los que estudian sistemas o computación, saben lo que es, que ustedes hacen un algoritmo y esperan, salvo que ese algoritmo esté programado en C, y se les olvide alocar la memoria, ¿no? Esperan que ese algoritmo, siempre que lo corran, dé el mismo resultado, ¿no? Digo esto porque cuando yo estaba en la universidad, yo cursé computación y de todos los programas, todos los lenguajes de programación, C fue el que yo más odié, porque no lograba que siempre me diera el mismo resultado, precisamente porque se me olvidaba asignar la memoria a las variables, ¿no? Entonces, tenemos ese código que cuando lo corremos, esperamos que una vez que le damos el mismo input, la misma entrada, nos dé siempre exactamente el mismo resultado, ¿no? Eso no es lo mismo que cuando una persona lee, ¿no? Ustedes, bueno, no sé, yo como profesor a veces me siento y leo un ensayo de un estudiante, ¿no? Y digo, pero qué bruto, o qué bruta, ¿no? O qué genio, qué genia. Luego leo otro y digo, ah, no, pero este es peor, ¿no? Entonces, las cosas comparan un poco. O si lo leo en la mañana, tal vez en la noche cuando lo lea, ¿no? Lo vea con otros ojos, ¿no? Por eso siempre leo las cosas que evalúo 2 veces, porque la primera me llevo impresiones y la segunda, ya que tengo la visión global de cómo está todo el mundo, entonces puedo ajustar mis impresiones, ¿no? Pero nosotros los humanos no somos sistemáticos necesariamente, ¿no? Y menos analizando textos con emociones y cosas así, ¿no? Que nos lleva al segundo punto, que es que sea objetivo, ¿no? Si uno le da una computadora o una calculadora, agarras una calculadora y le pones 2 más 2, siempre te va a dar 4, ¿no? Si yo me pongo a preguntarles a ustedes qué opinan sobre Venezuela en este momento, no lo voy a hacer. No se preocupen que no los voy a poner en esa posición. Tal vez ahorita haya mayor consenso sobre lo que sucede sobre Venezuela, pero en algún momento, inclusive ahorita, hay bastante diferencia. Si les pregunto sobre qué opinan sobre Macri o sobre Kirchner, tal vez me comienzan a lanzar cosas, ¿no? Entonces, mejor no. Entonces, el análisis cuantitativo de textos lo que busca ser objetivo, busca que nuestros biases, nuestros sesgos, no afecten lo que estamos obteniendo como resultados, ¿no? De nuevo, cuando están leyendo, ustedes, puede afectarlos, ¿no? Uno de los mayores temores de los estudiantes siempre es que el profesor la agarre contra él o contra ella si participan en clase. Y por eso yo siempre les digo, ustedes no ponen el nombre, sino que ponen el número, su identificación en el examen, y así yo no sé quién es quién, y así ustedes no se preocupan, ¿no? Es una forma de buscar que sea objetivo, ¿no? Y bueno, y por último, que sea cuantitativo, que en español se escribe con C, ¿verdad? Ya como siempre en inglés lo escribo con Q, yo tengo mis dudas sobre cómo se escribe en español. Que sea cuantitativo. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar textos, números grandes de textos. En mis bases, yo creo que las de Ernesto también, estamos trabajando con, a lo poco, 500.000 de documentos, ¿no? Uno de mis primeros trabajos tenía 50.000, ya ahorita estoy haciendo uno que tiene como 2 millones de artículos de periódico. Ahorita la computación, las facilidades que hay de almacenamiento y de procesamiento nos permiten hacer más y más grandes los análisis, ¿no? Entonces, va a ser un análisis cuantitativo. Vamos a hacer esto en forma masiva. Tal vez aquí no, porque para aprender es mejor hacerlo a escala pequeña, pero nos permite rápidamente hacer un análisis de 5 textos, de 40 textos, como de 100 o 1000 textos, ¿no? O más. Entonces, digamos que esas son las 3 componentes claves de la definición, y es como con lo que vamos trabajando y estamos asumiendo en el análisis de texto. Entonces, bueno, digamos que hay 2 grandes formas de hacer análisis de texto, ¿no? La primera es análisis manual, que es cuando nos sentamos y leemos. Y yo tengo los discursos de Chávez. Chávez tenía un programa de televisión, yo no sé si ustedes saben que él tenía un programa de televisión. Mañana les traigo unos videos para que se entretengan del programa de Chávez. Y yo tengo eso escrito, los tengo transcritos, y una vez se me ocurrió sentarme a leerlos, y no habían pasado 5 minutos, ya me estaba durmiendo, ¿no? Analizar textos manualmente significa leer con mucha atención, y si nos ponemos a hacer eso con 1000 documentos, ya se nos comienza a escapar de las manos, ¿no? Ese es como, digamos, el mayor problema del análisis manual. El mayor problema del análisis cuantitativo o computarizado
y aquellos que han tenido experiencia programando de sociales o aquellos que vienen de exactas y programan en su vida diaria, el mayor problema de programación es que a veces queremos agarrar a la computadora y lanzarla así como que bien lejos, pero como nos cuesta mucho dinero, pues lanzamos alguna otra cosa, ¿no? Es estar en la computadora horas viendo algo y viendo por qué no corre, y al final es porque se nos olvidó un paréntesis o se nos olvidó una llavecita, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? O se nos olvidó asignarle la memoria a la bendita variable de C que no se nos había ocurrido, ¿no? Si no entienden lo de C, pregúntenle al computista que tienen más cercano qué significa eso, ¿no? Bueno, entonces digamos que esas son como las dos vertientes, y pues todavía se hace análisis manual. Es más, haciendo análisis cuantitativo todavía vamos a tener que hacer análisis manual de textos, todavía vamos a tener que agarrar una muestra pequeña, manejable, y leerla, pero va a ser en diferente escala, ¿no? Bueno, para hacer análisis cuantitativo de textos vamos a enfocarnos en una sola vertiente, que es la que se llama bolsa de palabras o bag of words en inglés, ¿no? La bolsa de palabras es básicamente el ejemplo que les di antes, ¿no? Es agarrar el texto, olvidarnos de toda la complejidad del texto, juntar todas las palabras, meterlas en una bolsa, ¿no? Y hacer eso para todos los textos y batir esa bolsa hasta que perdamos completamente el orden. No sabemos qué palabra viene detrás de qué, no sabemos nada. Lo único que sabemos es, para cada texto, el número de veces que se dijo cada una de las palabras, ¿no? Y entonces tenemos esto para todos los textos. Hacemos una matriz, ¿no? ¿Quién sabe lo que es una matriz? ¿Quién sabe Excel? ¿Todos saben Excel? Bueno, Excel lo que tenemos es una matriz, ¿no? Entonces, hacemos una matriz en la que en cada fila tenemos los documentos y en cada columna tenemos las palabras, y cada celda nos va a indicar cuántas veces se dijo una palabra en un documento, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a construir, y mañana vamos a hablar un poco sobre cómo construir esto y qué transformaciones hay que hacer y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer eso. Nuestros textos se van a convertir en eso, se van a convertir en meros números, ¿no? Y una vez que tenemos eso construido, la forma en la que esto funciona es simple y sencillamente porque cuando nosotros hablamos utilizamos ciertas palabras, o cuando nosotros escribimos utilizamos ciertas palabras, ¿no? Y esas palabras están relacionadas entre sí, y esas palabras se van a comparar con las de otros documentos. Entonces, si por ejemplo yo les estoy hablando sobre Venezuela, ¿no? Voy a decir ciertas palabras sobre Venezuela, ¿no? O si soy peronista, voy a decir ciertas palabras, ¿no? Que ustedes identificaron Perón, descamisados de una, ¿no? Si ven el discurso de dos presidentes peronistas o de dos peronistas, dos líderes peronistas, ¿no? Sin saber que ellos son líderes peronistas, sino que si nada más lo escuchan o si nada más los leen, y se van a dar cuenta de que las palabras son similares, ¿no? De que, mira, este está hablando de Perón, este está hablando de Perón. Probablemente un radical no hable tanto de Perón. ¿Habla algo de Perón? ¿No? ¿Sí? Poco. Entonces, ahí ya hay una primera diferencia, ¿no? Uno va a mencionar mucho a Perón y el otro va a mencionar poco a Perón. Por cierto, como yo no soy argentino, no sé si estoy diciendo algo inapropiado, así que no me vayan a lanzar nada, ¿no? Solamente me hacen señas de que corte, que cambie rápidamente la conversación, ¿no? Si estamos hablando sobre Chávez, ¿no? También las personas que están a favor de Chávez van a decir ciertas cosas, ¿no? Y las personas que están en contra de Chávez van a decir ciertas otras, ¿no? Y esas palabras lo que va a hacer es que nos va a permitir diferenciar de estos dos grupos. O si estamos hablando sobre economía o sobre el último partido de la selección de Argentina, ¿no? Probablemente no haya ningún tipo de palabras que sean similares, ¿no? En el último partido de la selección de Argentina seguramente va a hablar cómo la selección de Venezuela les ganó, ¿no? No, nada más les hemos ganado una vez, creo. Bueno, y el mundial que llegamos de subcampeones, el mundial de sub-19, ¿no? Primera vez que llegamos a un mundial de fútbol de alguna categoría y que llegamos tan lejos también, así que un éxito para Venezuela. Ustedes aquí molestos cuando perdieron el último mundial o el anterior,
Y nosotros felices de que llegamos de segundo. Sí. Pasamos de octavo, sí. ¿No? Entonces, las palabras que se van a utilizar van a ser completamente diferentes en ambos contextos, ¿no? Tanto en el de economía como en el del partido de fútbol. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo sobre, los textos que vamos a estar usando esta semana, ¿no? Este primer gráfico muestra qué tantas veces se dice gobierno, y eso es el eje de las Y. Entonces, este texto, por ejemplo, dice gobierno más de 80 veces. Y el eje de las X va a ser qué tantas veces se dice nación, ¿no? Entonces, aquí este texto que está aquí y este texto que está aquí dicen nación más de 80 veces, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que, bueno, hay como una especie de relación, no muy fuerte, pero hay una especie de relación que si mencionas gobierno, mencionas nación, y esto va a ser el discurso del Estado de la Nación, ¿se llama? Ok, en el discurso del Estado de la Nación. En este otro gráfico tenemos social y tenemos nación también, ¿no? Y también vemos que aquí la relación es un poco más directa. Si trazamos una línea, sería una línea más o menos diagonal. Entonces, las menciones de nación van a ser más o menos proporcionales a las menciones de gobierno, ¿ok? Ambas palabras van a estar mencionadas más o menos igual. Pero si cambiamos, por ejemplo, a penal, ¿no? Y no es penal de fútbol, sino penal del ámbito penal judicial, y comparamos penal con nación, vemos que en realidad casi todos los discursos, salvo dos, mencionan penal muy pocas veces, ¿no? No importa que tanto hablen de la nación. Entonces, los presidentes hacen como una especie de saludo a la bandera, el tema penal, pero no nos permite diferenciar mucho, ¿no? Y vemos que obviamente no tiene ninguna relación con la palabra nación. Entonces, el análisis cuantitativo de textos va a agarrar esto, va a agarrar estas similitudes como social y nación, y va a agarrar estas diferencias como penal y nación, y mediante análisis estadísticos, mediante comparación de matrices, mediante sumas y restas y divisiones, y luego algoritmos más complicados, va a comparar los diferentes textos. ¿Okay? Estas relaciones entre las palabras, que aquí son dos, pero un texto típico puede tener, no sé, 500 palabras diferentes. Creo que la base de datos de nosotros tiene como 2.500 palabras o algo así. La de los 25 discursos tiene como 2.500 palabras. Entonces, como un texto puede tener 500 a 1.000 palabras diferentes. Entonces, en todas las palabras que son iguales, comenzamos a ver estas similitudes y estas diferencias y comenzamos a discernir cuáles textos son más parecidos a cuáles otros, ¿no? Y en base a estas diferencias y estas similitudes podemos saber qué palabras se mencionan con qué palabras. Y les cuento una anécdota. Cuando yo estaba de estudiante de doctorado con Ernesto, yo venía de computación, ya les dije, ¿no? Así que yo sabía programar, pero no sabía mucho de política. Bueno, todavía no sé tanto de política, pero sigo sabiendo programar, ¿no? Y Ernesto me dijo que no, que el análisis de textos era lo máximo y era súper útil y que era como lo próximo que iba a trabajarse en la ciencia política, ¿no? Yo que sí, claro, no podemos utilizar computadoras para analizar los textos. Le digo, no, eso no funciona. Entonces, él me dio un código que él tenía y yo bajé unos textos de Venezuela. Digo, bueno, vamos a hacer una prueba, pues, y corro los textos. Y en eso yo hago clustering. ¿Cómo se dice clustering en español? Clustering, ok. ¿Cómo? ¿Aglomeración? Conglomerado. Bueno, ese es el problema de dar siempre esto en inglés, que yo no sé ya cómo se hablan algunas cosas en español. Porque nunca he utilizado las palabras en español para estos temas. Entonces, hago el clustering y en eso veo que Cuba, Fidel, Castro, revolución, isla. Y yo que, golpe, oposición, no sé, abril, no sé qué más. Y yo que, y las palabras que se estaban juntando, sin que yo hiciera nada más que yo agarré, hice la matriz, corrí un algoritmo y las palabras que se estaban juntando tenían sentido. De repente tenía sentido que cuando se habla sobre Fidel Castro, se hablaba sobre Cuba, se hablaba sobre la isla, se hablaba sobre el embargo, cuando se hablaba sobre partidos políticos salían las siglas de los partidos políticos, cuando se hablaba sobre el Congreso salían palabras, y así se iban haciendo grupos de palabras que sustantivamente se mencionaban entre sí, ¿no?
Y entonces ahí fue cuando yo me convertí en un creyente de que esto en realidad funciona y de ahí arranqué, ¿no? Entonces, van a ver a medida que pasan los días, capaz que ahorita me creen o no, pero en lo que pasa en estos días me van a creer de que en efecto podemos agarrar textos, destruir el orden, convertirlos en números y compararlos y generar medidas que sean de utilidad para analizar. Entonces, bueno, hay diferentes formas de hacer análisis de texto. Una que tiene que ver dependiendo de cuánto se involucre el humano, ¿no? Yo siempre digo que a mayor involucramiento del humano, mayor error. Entonces, tenemos 100% codificación a mano y luego tenemos 0% codificación a mano, que eso es básicamente agarrar los textos, dárselos a la computadora y obtener un resultado. Y luego en el medio hay unos algoritmos que son supervisados, en los que hay más interacción entre el humano y el método, ¿no? Entonces, o bien el humano construye un diccionario para el análisis y lo aplica, o bien el humano lee unos artículos, unos textos, los codifica y los pasa codificados al algoritmo que se encarga después de codificar los demás, ¿no? Entonces hay como una variedad en términos de ese aspecto de qué tan involucrados vamos a estar como investigadores o como personas haciendo el proyecto. Y luego hay otra clasificación que tiene que ver con el tipo de resultado que vamos a obtener del algoritmo, ¿no? Entonces, hay dos grandes grupos. El primero es scaling, que es básicamente agarrar los textos y ponerlos en una escala, ¿no? O sea, es agarrarlos a todos ustedes, pararlos aquí en la tarima y ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor, en estatura, o en edad, o en algún otro tipo de característica que podamos obtener para diferenciarlos. El segundo tipo de resultado sería en términos de clasificación. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los textos, vamos a hacer unos tobos, ¿no? Son tobos, aquí le dicen tobo también, a los buckets. Tobos, ¿no? ¿Sí? Como eso. Un pipote. ¿Ah? Tacho. ¿Qué? Tacho. Tacho, ok. Ok, unos tobos o unos tachos, ven, ya les dije que está aprendiendo argentino. Agarramos, ponemos unos tachos y decimos, bueno, este tacho es para este tipo de documentos y lo vamos a lanzar allá, y este tacho es para otros documentos y lo vamos. O es decir, por ejemplo, bueno, todos los hombres a esta mitad y todas las mujeres para aquella mitad, ¿no? O todos los de sociales para este lado y los de exactas para aquel lado. Buscar formas de dividir los datos en categorías que son mutuamente excluyentes y proceder a dividirlos, ¿no? Digamos que estas son como las dos grandes formas, vertientes de lo que se está usando ahorita en el análisis de textos en la ciencia política, y creo que más allá de la ciencia política también como que son los dos grandes grupos, ¿no? Y luego en términos de categorías, bueno, podemos decir que podemos generar categorías conocidas, es decir, ya sabemos qué categorías queremos y las buscamos de una, o podemos generar categorías desconocidas, que significa que tenemos los textos, los ponemos en el algoritmo y rezamos, o no sé, si no rezan, le pasan un mate a la computadora o lo que quieran, ¿no? Esperan ahí con la computadora y la computadora les devuelve algo, ¿no? Y esperamos que ese algo sea algo interesante, pero la computadora les va a devolver cómo se agrupan las palabras y cómo se agrupan los textos, y después nosotros pues nos sentamos y buscamos el significado de eso, ¿no? Entonces esto sería con categorías desconocidas, porque no sabemos qué hay en esos textos, no sabemos de qué hablan los textos, y le pedimos a la computadora que mediante el análisis de las palabras nos devuelva eso, ¿no? Entonces digamos que estas son como las grandes vertientes. Mañana vamos a utilizar una técnica de clasificación de categorías conocidas, ¿no? Que es el diccionario, para obtener un scale, una escala en los documentos, y el miércoles vamos a utilizar un algoritmo de categorías desconocidas para obtener temas dentro de los documentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos como por la mitad ya. Vale. ¿Qué podemos hacer con el análisis de texto, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que yo estoy haciendo, por ejemplo, es generar una categoría
que significa género, una categoría de género. Y esa categoría de género tiene palabras como, por ejemplo, mujer, marido, madre, maternidad, y están en portugués, porque estamos haciéndolo en Brasil, hijos, infancia, ¿no? Embarazo, etcétera. Creo que pueden leer las palabras, ¿no? Entonces, cualquier texto, lo que hacemos es que tenemos una cantidad de documentos que son iniciativas de ley en Brasil, y cualquier texto que tiene estas palabras lo identificamos, ¿no? Entonces, con simplemente tener esta lista de palabras, nosotros podemos identificar 50.000 textos en 2 minutos, ¿no? Metemos a la computadora la lista de palabras, metemos a la computadora los textos, los juntamos y nos devuelve cuántas veces cada texto menciona cada palabra, o si queremos simple y sencillamente cuántas veces cada texto menciona todo este grupo de palabras, ¿no? Y entonces, en base a eso, podemos clasificar, y algunos estarían más convencidos que otros, eso ya es parte mía de convencerlos, podemos clasificar los textos en base a si son textos de género o no son textos de género, ¿no? O sea, o son leyes que promueven en alguna forma una ley de género, tanto positiva o negativa, o no tienen nada que ver con el tema de género. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto a todos los proyectos de ley en Brasil que tenemos evaluados, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un 6% de iniciativas de ley por cada congreso que son de género, pero eso es como el promedio, pero hay 2 congresos en los que este porcentaje sube al 8%. Luego volvió a bajar, y esos 2 congresos son los congresos en los que se pasa la ley de cuotas de género en Brasil, de cuotas, la ley de cuotas en Brasil en los 90, ¿no? Lo que es interesante para mí, particularmente, es por qué vuelve a bajar después, ¿no? No es solamente calcular esto, sino es, bueno, y ahorita cómo explicamos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que se pueden hacer, simple y sencillamente con agarrar una lista de palabras y decir, bueno, vamos a analizar cómo está esta lista de palabras representada en los textos, ¿no? ¿Cómo? Sí, los números son los congresos. Son el Congreso 48, sí, no sé cuál es cada año ahorita, pero sí, es el Congreso 48, 49, creo que este es en los mediados de los 90 y esto es finales de los 90. Cubre desde Collor hasta Dilma, principios de Dilma. ¿Sí? Ajá, otra cosa que podemos hacer es evaluar La Nación y Página 12, ¿no? Y ver cómo hablan de Chávez, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Ok, que cada cual de acuerdo a su ideología. Así que La Nación va a hablar mal de Chávez y Página 12. Ok, nótese que yo hice este estudio, yo en mi vida he leído La Nación y Página 12. A ver, los he leído así como que de repente veo un artículo y lo leo, pero yo no vivo aquí en Argentina y esta es la segunda vez que vengo a Argentina, así que yo no soy un nacido lector de La Nación y Página 12, ¿no? Pero aplicando análisis de sentimientos, ¿no? Nosotros determinamos que esta línea negra sólida son los artículos de La Nación, la línea de rayitas son los artículos de Página 12, ¿no? Sí, hay muchos artículos en el centro, simple y sencillamente porque todos hablan de Chávez, ¿no? Todos los artículos que hablan sobre Venezuela en Página 12 o en La Nación, de alguna u otra forma, hablaban de Chávez, esto es hasta que Chávez se murió, así que Chávez, todo era el periodo de que Chávez era presidente, pero lo que sí se puede ver claramente es que los artículos de La Nación están más para el lado negativo y los artículos de Página 12 están más para el lado positivo, ¿no? Cosa que concuerda con lo que ustedes pensarían que va a ser el resultado. De nuevo, esto fue generado sin leer los textos, ¿no?
Esto fue generado simple y llanamente haciendo una matriz, contando las palabras, metiéndolas al algoritmo y viendo cuáles son los resultados de ese algoritmo, ¿sí? Después de hacer eso, nosotros, mi compañero de trabajo y yo, nos sentamos y leímos los artículos, no los leímos todos, pero leímos una muestra aleatoria, y tanto él como yo clasificamos los artículos como positivos o negativos, comparamos nuestra clasificación, que era más o menos igual, y comparamos esa clasificación con este resultado del algoritmo, y en efecto lo que nosotros habíamos clasificado como negativo, el algoritmo lo había clasificado como negativo, y lo que nosotros habíamos clasificado como positivo, el algoritmo lo había clasificado como positivo también, ¿no? Dándonos, sí. ¿Qué mandato le das al algoritmo para clasificación entre positivo y negativo? Lo que, a ver, este en particular no lo vamos a ver aquí. Este en particular es un análisis de escala, que lo que hace es que tú le das los artículos y él genera las comparaciones entre las palabras. Lo que el algoritmo hace en realidad, el algoritmo no sabe que está clasificando, ¿no? La computadora nunca sabe lo que está haciendo. Eso se aplica para cualquier cosa, ¿no? Si están programando cómo funciona un botón o si están programando cómo se analizan los textos. La computadora no sabe lo que está haciendo, lo que sabe es cuál es la orden que tú le estás dando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú le dices al algoritmo, mira, aquí están todos los textos, clasifícamelos. El algoritmo te devuelve dos cosas, te va a devolver por un lado la clasificación de los artículos, ¿no? O de los textos en base a la escala que genera, y por el otro lado te va a decir cuáles son las palabras, ¿no? Te va a clasificar las palabras también dentro de esa escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, las palabras que clasifican a los artículos de este lado son palabras como inflación, corrupción, intervención, estatización, todas las ON, son las palabras que están de este lado. Las palabras que están del lado 2 son joven, jovial, bueno, bondadoso, generoso, maravilloso, todos los osos, ¿no? Cuando tú lees los artículos de página 12 que hablan sobre Chávez, ¿no? Tú lees sobre que Venezuela va bien, que esto es una maravilla, que Chávez es un líder excelente, que, ¿no? Cuando lees los artículos de La Nación que hablan sobre Chávez, están diciéndote, eso es un desastre, todo está lleno de corrupción, el gobierno se la pasa interviniendo en las empresas. Igualmente, partís de un dataset preclasificado para que puedan hacer esta... Sí, claro, para hacer esto nosotros agarramos un dataset que era nada más artículos sobre Venezuela. Tenían que los artículos hablar sobre Venezuela y sobre política o economía o lo que sea, no podían ser de fútbol, pero tenían que ser artículos sobre Venezuela. ¿Cómo? ¿Precalificar las palabras? No, las palabras no las precalificamos. Lo que hace el algoritmo es que te dice... ¿Cómo? Bueno, porque el algoritmo lo que hace... Claro, no, lo que... Eso... A ver, sí, no, a ver... Sí, no, eso es válido. El algoritmo lo único que te dice es, estas palabras se mencionan juntas en este lado de la escala y estas palabras se mencionan juntas de este lado de la escala y tú decides cuál es cuál lado, ¿no? Y le das, claro, esto es bien importante, ¿no? El algoritmo no sabe lo que te da. El algoritmo te da relaciones y te dice cuáles son las palabras que están con quiénes y tú tienes que interpretar eso, ¿no? O sea, todavía, y eso lo tengo para el final, todavía hace falta el usuario y el investigador que sepa darle esa interpretación a los textos. Tú me podrías decir que esa interpretación mía es errónea y podríamos discutirlo, ¿no? Pero eso es parte de él. Claro, no, el algoritmo, como toda computadora, no te va a dar, ¿no? Eso es como cuando les llega un mensaje de WhatsApp que dice, estás tarde otra vez, ¿no? Algunos de ustedes van a interpretar eso con un tono un poco más fuerte que otros, ¿no? O sea, la interpretación se la van a dar ustedes, ¿no? El sentido que tenga eso va a ser dependiendo de ustedes. Entonces, la computadora trabaja cuantitativamente y no semánticamente. Claro, la computadora trabaja cuantitativamente y te da un resultado. Y es tu misión entender ese resultado. Claro, sí, totalmente. En eso tienen razón. La computadora no te da, me pudo haber dado La Nación para aquel lado y Página 12 para este lado. Y es mi misión entender qué significa cada lado, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas cosas? Una consulta. Si en el algoritmo
necesidad de contextualizarla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vos dijiste, los osos están para acá, los sion para allá. Pero si en un artículo el sion o el oso está contextualizado como, por ejemplo, falta de oso, ¿lo toma como negativo o lo toma como positivo? Claro, eso es parte de lo que, eso es uno, digamos que ese es uno de los problemas, ¿no? Pero si tú dices falta de oso, ¿no? Y yo digo oso, sí, ambos mencionamos oso, pero tú vas a tener también falta. Entonces, cuando tú haces la comparación, cuando el algoritmo hace la comparación, aunque el falta no se relacione con el oso, el algoritmo ve que, claro, el algoritmo comienza a ver que, bueno, este dice oso, pero también dice falta, entonces tienen que ser, o sea, los va a separar, de alguna forma igual los va a separar. Pero sí, a ver, de nuevo, el algoritmo funciona matemáticamente, en los programas estos funcionan matemáticamente, así que esas sensibilidades es posible que te afecten el resultado, de alguna forma. El metaanálisis, o sea, hay artículos a veces que hablan acerca del discurso de la expresidenta, por ejemplo. Y esos van a quedar mal clasificados. ¿No? Entonces, de nuevo, no todo es perfecto. Cuando hablamos de estadística, hablamos de que hay un margen de error, ¿no? Que hay un intervalo de confianza. Entonces, si todos los artículos están mal, entonces no vas a tener nada bueno. Pero si los artículos en su mayoría, en su 90, 99% están, entonces va a conseguir, ¿no? Los patrones, te va a identificar los patrones que están en esos artículos. De nuevo, es tu misión identificar eso, identificar los errores posiblemente, o estar consciente de que siempre van a haber errores de clasificación, ¿no? Pero por eso el proceso no es solamente texto, algoritmo, listo, ¿no? Es texto, algoritmo, validación, algoritmo, validación, algoritmo, validación, algoritmo, validación, y puedo seguir en esto ¿no? Hasta que al final estás convencido de que los errores fueron depurados y de que el resultado es apropiado. Digo que eso es lo que hablaba, la falta de contexto es también por el mecanismo que estamos usando, el backward. Esa es la limitación, digamos. Hay Sí. otras técnicas y hay otras formas de analizar el texto que sí toman en cuenta el contexto que no sea. Sí. Claro, no, por ejemplo, podemos extender un poco el backward words para incluir la palabra y la palabra anterior, ¿no? O sea, se puede, el problema es que cuando comienzas a hacer esto, comienzas a aumentar la demanda de memoria de tu computadora, porque obviamente si antes tenías 5.000 palabras y comienzas a hacer combinaciones de palabras, entonces ya no son 5.000, sino son 20.000, ¿no? Y eso te aumenta, si tienes una matriz de 1.000.000 por 2.000, y hoy ya tienes una matriz de 1.000.000 por 20.000, el análisis computacional es mucho más fuerte. Entonces, tienes que estar seguro de que necesitas hacer extra para que no te afecte, para que valga la pena el costo de memoria-tiempo versus el beneficio que vas a obtener, ¿no? ¿Ya? 10, ok. Otra cosa que se puede utilizar, por ejemplo, es, de nuevo, lo que les dije, de los cachos. ¿Me dijiste que se llamaban? Tachos. Los cachos son otra cosa. En Venezuela, por lo menos, no sé aquí. Los tachos, ¿no? Tengo discursos lo mismo, son discursos de Estado de la Nación en España, que son un poquito diferentes como son en sistemas presidenciales, pero entonces cada discurso está clasificado, sabemos cuál es el partido de origen que hizo ese discurso, y luego esos discursos, en base a las palabras que utilizaron, fueron clasificados en tachos, ¿no? Y entonces, a un tacho yo le di el nombre de seguridad social, a otro de reforma social. Estos son nombres que me inventé yo, por las palabras que mencionan. Otro como un tacho social, otro de la Unión Europea, empleo, economía, Cataluña y terrorismo vasco. Entonces, por ejemplo, este es el Partido Nacionalista Vasco y me dijeron que había una apuesta de si yo era venezolano o vasco. Soy las dos cosas, ¿no? Entonces, este es el Partido Nacionalista Vasco. Casi todos sus discursos son sobre terrorismo vasco, ¿no? El terrorismo vasco incluye no solamente tema de terrorismo, sino también tema de la comunidad vasca en general. ¿Cuál está?
CiU, por ejemplo, es en partido, CiU y Esquerra Republicana, o sea, estos dos que están aquí abajo son partidos catalanes, y el tema que más mencionan es el tema catalán, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que es el PSOE. Sus temas más importantes son seguridad social y el tema social, mientras que el Partido Popular, sus temas más importantes son empleo y economía. Esto se alinea con, digamos, todas las percepciones que tenemos de las ciencias sociales, de la política, de qué habla un partido de derecha y de qué habla un partido de izquierda, ¿no? Un partido de izquierda va a tener un discurso más social, más de beneficios, más del estado de bienestar, y un partido de derecha se va a enfocar más en la economía, en seguridad y en temas de defensa, ¿no? Entonces, de nuevo, no leí los textos, se los di a la computadora, veo cómo se agrupan las palabras, les doy nombre a los temas y analizo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar haciendo el miércoles. Sí. Sí, eso lo hablamos el miércoles. El algoritmo no supervisado de categorización, lo único que tú le dices al algoritmo es, estos son los textos, bueno, las dos cosas más importantes que tú le dices al algoritmo son, estos son los textos, organízamelos en tantas categorías, ¿no? Y eso, de nuevo, es un proceso iterativo que tú vas a ir afinando y que vas a escoger al final. Y bueno, ya para terminar, digamos que hay 4 principios que yo creo que se están convirtiendo como en la religión del análisis de texto. El primero es que todos los modelos cuantitativos de lenguaje están malos. Todos son malos, ¿no? Como ustedes dicen, como bien comentaron, hay nuances. Sutilezas. Gracias, mi Google Translate aquí. Sutilezas en el lenguaje que es difícil de identificar, ¿no? Que es difícil de cuantificar. Por eso todos los modelos de lenguaje están equivocados. Pero algunos modelos cuantitativos de lenguaje nos permiten identificar ciertos patrones, ciertos comportamientos en el uso de las palabras que hacen que estos sean útiles para ciertos análisis, ¿no? Y por eso los utilizamos, porque dentro de que son malos, nos permiten, igual son útiles, ¿no? Igual nos permiten hacer un análisis. Y nos permiten hacer un análisis y son útiles porque nos permiten hacer cosas a gran escala, nos permiten analizar documentos a gran escala. Imagínense ustedes que tuviesen que leer 1000 documentos para clasificarlos. Pasarían un buen rato. Que tuviesen que leer 1.000.000 de documentos para clasificarlos, probablemente dirían no, ¿no? No hay suficiente guita para que yo me sienta a leer 1.000.000 de textos para, ven, guita. Aquí yo les suelto palabras argentinas que yo conozco. Entonces, el punto es que estos métodos cuantitativos son útiles porque aumentan el poder del humano. De nuevo, como no son correctos necesariamente, necesitan al humano. Necesitan que nosotros, el humano, el que está investigando, lea, pase por los textos, lea y revise e interprete, ¿no? Porque de nuevo el algoritmo te va a dar probabilidades, te va a dar grupos de palabras, te va a dar escalas, pero no te va a decir si eso está bien o está mal. Por ejemplo, si se les olvida borrar el qué, el por, el para, el hasta, el según, el sin, el son, lo más probable es que esas sean las palabras que salgan del algoritmo, ¿no? ¿Qué significan esas palabras? Nada, pues que son palabras utilizadas, punto. Pero para entender política no nos sirven para nada, ¿no? Si se les olvida borrar Congreso de la República de la Nación, ¿no? De un discurso, de una base de datos de discursos dados en el Congreso de la República de la Nación, pues les va a aparecer. Si se les olvida quitar palabras referentes a señoría, presidente y no sé qué más de una serie de discursos, pues le van a aparecer. ¿Por qué? Porque son palabras que se usan frecuentemente. Entonces ahí está el investigador que sabe, que entiende el contexto y que puede
que puede entender qué es lo que está pasando y si hay un error o no, o si está todo bien, ¿no? Entonces, digamos que ese es el segundo principio. Las computadoras no nos van a reemplazar a los humanos todavía, ¿no? El tercero es que no hay un solo método que sea el ideal, ¿no? Dentro de todos los métodos malos pero útiles, no hay uno que sea el ideal. Es una cosa, mi respuesta favorita siempre es depende, ¿no? ¿Y cuál es el mejor método para esto? Depende, ¿no? ¿Cómo son tus datos? ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué tan largos son los textos? ¿No? Todas esas variables influyen en cuál va a ser la herramienta ideal para el análisis, ¿no? Hay varias, cada vez hay más herramientas que podemos utilizar y entonces lo importante es saber cuál es la que le conviene más al análisis específico que yo quiero utilizar, ¿no? Y el último principio, que va de nuevo con el 2 y con el 1, ¿no? Y va de nuevo con lo que estaban comentando, es el más importante cuando hacemos análisis cuantitativo de texto. Los resultados hay que validarlos, no una, sino varias veces, ¿ok? Ese es el punto más importante, porque si yo no valido que los textos que quedan clasificados sean a favor y en contra de Chávez, o sean sobre A o sobre B o sobre C, entonces la computadora me puede revolver cualquier cosa, ¿no? Tengo que, como investigador, yo tengo que sentarme, agarrar una muestra aleatoria, leer, ver si en efecto lo que yo estoy viendo en las clasificaciones de las palabras está representado en los textos, ¿no? No va a ser perfecto, van a haber errores, ¿no? Pero de nuevo buscamos minimizar el error para poder identificar, por ejemplo, con el caso de Brasil, aquí está licencia de maternidad y licencia de paternidad. Son dos palabras que nosotros al principio dijimos, bueno, pues ponemos licencia y ya. Corremos, clasificamos y en eso tenemos leyes sobre licencias de conducir, ¿no? Licencia médica y nosotros que bueno, esto como que no tiene sentido de que lo incluyamos como leyes de género y entonces buscamos cuáles eran las palabras que venían con licencia y decidimos no, tenemos que buscar licencia de maternidad y tenemos que buscar licencia de paternidad porque si no estamos incluyendo cosas que no son útiles para el análisis, ¿no? Entonces, de nuevo, eso fue porque nosotros nos sentamos después a revisar los resultados del algoritmo, ¿no? Entonces, el último paso es ese, el más importante, es la necesidad de validar nuestros resultados para poder estar seguro de lo que tenemos.